Bienvenido, Frank. No lo podemos presionar mucho porque la clase es a las 8:30, ¿ok? Pero la otra vez comenzamos a las 8. Si comenzamos, por ejemplo, a las 8:15, estaría bien. Son las 8. Ok. Como es ahora, y tú no tienes más necesidad de conciencia. Se llama subconsciente. El subconsciente sería como si fuese un sistema mental que siempre está activado, escuchar Bien, buenas noches. Mire, yo le puse en la plataforma la clase de anteriores. Recuerda las clases anteriores cuando hablamos de los ciclos y los procesos, cuando hablamos de las propiedades y hablamos de los sistemas. Ustedes hicieron una tareita que le prometo que va a estar corregida para pasado mañana, o sea, para el viernes. ¿Ok? Vamos a ver hoy para terminar el capítulo 1. Vamos a ver lo que es la temperatura, la escala de temperatura, diferencia de
temperatura y calor, lo que es el cero de termodinámica. Y también vamos a ver la presión, los diferentes tipos de presiones, presión manométrica, presión barométrica, presión atmosférica, o sea, los diferentes tipos de presiones. ¿Okay? Y cómo, obviamente, entra en el sistema internacional de medida las unidades de presión. ¿Ok? Así es que vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir el libro. Ok, entonces vamos a la sección que le dije, la 1.8. En la sección 1.8 vamos a hablar así rápidamente. No es que vamos a tardar mucho tiempo ahí. Vamos a ver rápidamente las temperaturas y la escala de temperatura. ¿Ok? Ya sabemos que la temperatura, usted está familiarizado con eso. Cuando es frío, cuando hay calor, y usted dice que tiene una temperatura baja o tiene una temperatura alta. Y estamos acostumbrados a las sensaciones fisiológicas del calor. Por eso decimos, cuando nivel de para indicar un nivel de temperatura cualitativo, no cuantitativo, que dice frío, helador, frío, tibio, caliente, al rojo vivo, todo eso son formas de nosotros referirnos a la temperatura, pero en términos cualitativos. Mucha, poca, regular, baja. Entonces, cuando algo está muy frío, pero no se puede asignar valor numérico a la temperatura si uno se basa en esas sensaciones. ¿Ok? También los sentidos a veces engañan, porque si usted tiene la mano caliente y la pone en una parte fría, la va a sentir más fría de la cuenta. Por eso, cuando usted oye los informes de meteorología, cuando se refieren a la temperatura ambiental, ellos dicen una temperatura tal, pero una sensación de temperatura tal, que varía con la humedad. Mientras más alta es la humedad relativa del ambiente, más alta es la sensación de calor. Más alta es la sensación de calor. ¿Por qué? Porque si la humedad es alta afuera, el sudor tuyo no se evapora fácilmente. Por lo tanto, no va a sentir el frío de la evaporación del agua, del sudor, porque cuando usted siente un frío, cuando usted suda, es porque al sudar, o sea, al evaporarse el sudor, usted siente un frío, porque la evaporación tiene que coger el calor de su cuerpo y por usted siente un frío. Pero eso no se le puede poner número, simplemente son sensaciones. ¿Ok? Por ejemplo, si usted le toca una madera y a un metal, usted va a sentir la madera más fría y el metal más frío y la madera más fría. Esas son, vamos a decir, sensaciones de la temperatura que tienen que ver con la capacidad calorífica de la materia. Hay varias propiedades, ¿verdad?, de los materiales que cambian por la temperatura cuando de una manera, digamos, repetible y se puede decir que es predecible. ¿Ok? Y esto establece una base para la medición precisa de la temperatura. Cuando hay cambios de estado. Por ejemplo, el termómetro de mercurio que se utiliza comúnmente se rige por la expansión de mercurio a una temperatura. Esta se mide también por medio de otras propiedades que dependen de ella. Pero el mercurio, cuando se expande, absorbe un poquito de temperatura. Por lo tanto, tiene cierto margen de error. Ok, una experiencia, digamos, muy común, cuando una taza de café caliente se coloca sobre una mesa que se enfría con el tiempo, o de una bebida que está fría que con el tiempo se calienta. Ok, y precisamente cuando los dos cuerpos están a la misma temperatura, se llama cero, la ley cero en la termodinámica. Entonces, esta está caliente, esta está fría. Cuando se juntan, las dos llegan a la misma temperatura. Las dos llegan a 60. Porque esta se enfría y esta se calienta. Eso se llama ley cero de la temperatura. Cuando dos o más cuerpos entran en contacto y tienen diferentes temperaturas, se llega a un equilibrio térmico. O sea que los dos cuerpos están en equilibrio térmico y ambos van a terminar con la misma lectura de la temperatura de un termómetro. ¿Ok? Eso se llama ley cero
de la termodinámica. Cuando todo está en equilibrio, que todo está a la misma temperatura, no fluye calor. No hay termodinámica. La termodinámica ocurre cuando hay transferencia de calor. Y flujo de calor solamente hay cuando hay diferencia de temperatura. Por eso se llama así la ley cero de termodinámica. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente las escalas de temperatura. Ya ustedes conocen la escala Celsius. El punto de congelación del agua y el punto de evaporación del agua se coge como referencia. El agua se congela a 0 grados centígrados a 1 atmósfera de presión y se evapora a 100 grados centígrados a 1 atmósfera de presión. Pero esa escala centígrado se la inventó Celsius. Él le puso, bueno, vamos a ponerle 0 cuando el agua se congela y vamos a ponerle 100 cuando el agua hierve y ya hay una escala. La escala es arbitraria siempre. ¿Ok? Luego vino en el 1744, o sea, murió en el 744, pero duró muy poco, la escala Fahrenheit. O sea, se fue por Celsius, perdón. La escala Fahrenheit, que fue mucho después, como 20 años después, no, antes, perdón, Fahrenheit, le puso otra escala. Y esa escala era el 0 centígrados, él le puso 32 Fahrenheit. Y el 100 centígrados le puso 212. Multiplicando la escala de centígrados por 1.2. Usted ve, si usted resta a los 212, le resta los 32, queda 180. Esos 180, usted lo divide entre 100 y le va a dar 1.8. Entonces, ese 1.8 es la relación que hay entre el Celsius y el Fahrenheit. Pero el Fahrenheit no comienza en 0 Celsius, sino en 32 Celsius. Por eso, la escala Fahrenheit es igual a Celsius por 1.8 más 32. ¿Ok? La temperatura es conveniente tener una escala que sea independiente de las propiedades de la sustancia. Independiente de las propiedades de la sustancia. ¿Qué significa lo que yo? Cierra tu micrófono. Cierra el micrófono, por favor. Ya, lo cerró. Gracias. Yo le dije ahorita que un termómetro como el de mercurio, cuando está en contacto con una temperatura caliente, el mercurio se expande. Por lo tanto, absorbe algo del calor. En vez de ver que la temperatura no va a ser tan exacta, va a tener un margen de error. Entonces, ese margen de error solamente se elimina si nosotros elegimos una escala que no tenga nada que ver con las propiedades de la sustancia. Procede su micrófono, por favor. ¿Cómo hay que decirle? Cada vez que usted viene acá hay que decirle que hay que cerrar el micrófono. Es molestoso. Usted tiene que saber, es molestoso, desagradable. Que uno está hablando y otro está hablando. ¿Ok? Entonces, oigan bien, esas temperaturas son relativas, porque usted está refiriéndose a un sistema de referencia, oiga, un sistema de referencia donde se asignó el 0 grados centígrados como una escala. Vamos a ponerlo acá para que ustedes vean lo que estamos pensando. Está un poquito más adelante. Pero vamos a poner la escala para que ustedes vean lo que queremos decir. No importa cuál sea la escala, cualquier escala que usted se invente, tiene que tener un punto de referencia 0. ¿Ok? Un punto de referencia que sea igual a 0. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Si usted dice que el grado centígrado le va a poner 100 cuando el agua hierve y va a tener 0 cuando el agua se congela, usted divide eso de aquí a aquí en 100, de aquí a aquí son 100 grados. Es una escala, 100 grados. Y está dividido en 100 unidades. Y cada una unidad es
1 grado centígrado. Ok, esta es una escala que comienza en 0. Vamos a decir, comienza en 0. Eso quiere decir que todas las sustancias van a tener alguna temperatura en grados centígrados. Ah, pero hay otra sustancia que en su estado natural es frío, o sea que tiene menos tanto grados centígrados, ¿verdad? Menos. Vamos a poner que aquí hay menos 20, menos 20. Acá. Bueno, pues esa sustancia está referida a menos 20 a este 0. Y este 0 en una escala, en la escala de temperatura, este 0 es arbitrario. Pero resulta que ese 0, el agua se congela. Pero a ese 0 que usted ve ahí, todos los gases son gases a 0 grados centígrados. Muy pocos gases se condensan a menos de 0 grados, a más de 0 grados centígrados. Solo vapor de agua. ¿Ok? Entonces, buscar una escala de temperatura que no influya la propiedad de la sustancia es buscar otro 0, miren, otro 0, donde las sustancias, todas sus propiedades son, vamos a decir, están en 0. Este 0, que se llama 0 absoluto, viene siendo menos 273.15 grados centígrados. Y eso es un 0 absoluto. A esa temperatura nada se mueve, nada se mueve. Una temperatura tan fría que los electrones se detienen y la sustancia se desbarata, o sea, se descompone, se destruye a esa temperatura. No existiría nada a esa temperatura. 273 grados bajo 0. Los electrones se detienen. Por lo tanto, se rompe el núcleo. Deja de tener energía. A esa temperatura no existe energía. ¿Ok? Por lo tanto, ahí todos los gases tienen temperatura absoluta, no tienen volumen, no tienen presión, no tienen nada, no tienen densidad, no tienen nada. Entonces, ese es el 0 absoluto. 0 absoluto son 273 grados negativo Celsius, que viene siendo el 0 de Kelvin, el 0 Kelvin. Por lo tanto, en el 0, perdón, aquí en el 0 centígrado tenemos, aquí en el 0 centígrado tenemos 273.15 Kelvin en el 0 centígrado. 0 centígrado. Por eso, cuando nosotros hablamos de centígrado, para convertir centígrado a Kelvin, le sumamos 273. Ok, esa es la escala centígrado. Estas son las escalas de grados centígrados. Ok, ¿qué pasa? Que Fahrenheit inventó otra escala, donde el 0, para el 0 centígrado, representaba 32 en la escala Fahrenheit. Y el 100 representaba 12. Entonces lo pone en otra escala, obviamente, donde aquí usted tiene 12, 212, por ejemplo, el 100 son 212 Fahrenheit. ¿Ves? Y el 0 centígrado tendría 32 Fahrenheit. Acá tendría 32 Fahrenheit. En el 0 centígrado tendría, si lo ponemos por aquí, en el 0 centígrado tendría 32. Entonces tenemos entre 32 y 212, usted lo divide, lo resta y le queda 180. Y como esta tiene 100 grados, es 100 grados, entonces los 100 van a estar de aquí a aquí. Pero este va a ser 1.8 veces el centígrado. Entonces de aquí a aquí yo voy a tener 180. ¿Ustedes? 180. Entonces se da cuenta que si divide 180 entre 100, un 1 de aquí son 180 de aquí. Por lo tanto, los grados Fahrenheit, que son estos, va a ser igual a 1.8 los grados centígrados de aquí a aquí, más esto 32 que va de aquí a aquí, más 32.
O sea, esto para usted convertir centígrado a Fahrenheit. Obviamente, si usted quiere convertir Fahrenheit a centígrado, entonces usted busca los centígrados en función de Fahrenheit. Van a ser entonces esto menos 32, menos 32. Todo esto entre 1.8. Ahí usted convierte los centígrados a Fahrenheit. Y sumando 273, convierte los centígrados en Kelvin. Okay. Entonces, esa Kelvin fue que creó esa escala, que se llama así en honor a Lord Kelvin, donde la temperatura Kelvin, es absoluta, el grado absoluto, se elimina el cerito de ahí, se elimina para distinguirlo de los demás, sabiendo que esa es absoluta. La temperatura mínima en escala de cero absoluto es 0 Kelvin. Y 0 Kelvin son 273 grados bajo cero. O sea, se deduce entonces que solo se requiere asignar un punto lineal por medio de una técnica de refrigeración poco común. Los científicos se han aproximado al cero absoluto. En el 1989 se logró 0.0000002 Kelvin, pero en ambientes donde no hay materia, prácticamente. ¿Ok? Esa es la temperatura Kelvin. Luego tenemos otra escala que es el cero absoluto en la Fahrenheit. Esa es la Fahrenheit. Para llevarlo a grado absoluto en esa misma escala, entonces tenemos el Rankine, que son, en la escala Fahrenheit, serían 459.62 menos 469.62 Fahrenheit es del cero Rankine. Que todas son equivalentes, vamos a ver la escala. Todas se comparan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos menos 273 en centígrados, es menos 459 en Kelvin, en Rankine. Esto es 0 Rankine, y esto es 0 Kelvin, y esto es 0 Rankine. Las dos son ceros. Pero cuando usted sube esto y llega al 0 grados centígrados, tiene 273 Kelvin. Perdón, 2 Kelvin, correcto. Y de este 0 más este valor, en el 0 centígrado tengo 32 Fahrenheit o 491.7 en punto 69 Rankine. O sea, son 459.67 negativo sería el 0 Rankine. Y en el 0 Fahrenheit son 459. Pero aquí hay 32 Fahrenheit. En 32 Fahrenheit son este que está acá, positivo, más este, me da 491. Esas son las escalas más usuales. Y se cambian con esas tres formulitas que ya vi. ¿Okay? Entonces vamos a ver la fórmula. Aquí, por ejemplo, para que ustedes vean por qué tiene que ser absoluto. Aquí hay 0 grados centígrados, 0 centígrados. Todos estos gases tienen volumen. Tienen una presión o un volumen. Pero si usted proyecta esa línea hacia el fondo, después que usted encuentra cada una de estas líneas con sus pendientes, todas se van a juntar en el 0 absoluto, donde ahí ninguna tiene presión, ninguna tiene volumen. ¿Ok? Por eso el 0 absoluto es la temperatura ideal. Pero nosotros la podemos convertir, obviamente, cada una en la otra. Usted ve, por ejemplo, acá, en grados centígrados, tengo aquí 273. Eso 273 en centígrados, el absoluto sería menos 273 centígrados. En la Kelvin eso es 0. 0 Kelvin menos 273 es 0 Kelvin. ¿Ok? Y esto ya es de la presión que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, la escala Kelvin, como ya vimos, la temperatura en Kelvin es igual a la centígrados más 273. Ya lo vimos. Ok. Y la Rankine es la Fahrenheit más 459.67. Nosotros redondeamos a 273 y 460 para que sea más cómodo, porque eso no es tan crítico. Ok. En 10 minutos se va a salir el video, o sea, la conexión,
y vuelven enseguida, ¿ok? Es muy común redondear a 273 y a 460 porque eso no es tan crítico, ¿ok? Entonces, la escala de temperatura, para usted convertir los rankings a Kelvin es por 1.87 que multiplica. Y igualmente, para usted convertir, por 1.8, perdón, y los Fahrenheit a centígrados, Fahrenheit son los centígrados por 1.8 más 32. Aquí no van los 32 porque son absolutos. Pueden ser, las dos son absolutas. Fíjense que aquí, ese 32 que está acá, esta y esta son absolutas. Como ambas son absolutas, vamos a decir, ese es el margen. Las dos son iguales. Cuando este es 273, este es 460, negativas. Porque son un cero absoluto. Recuerden que está refiriendo al mismo punto. Lo que cambia es que son escalas diferentes. Lo único que son escalas diferentes. ¿Ok? Entonces, esas son las tres fórmulas que nosotros vamos a utilizar. 4, porque está también la Fahrenheit, para llevar a Kelvin, a ranking, nada más de sumarle 460. Entonces, la escala de temperatura, según el sistema internacional, la escala internacional, ¿verdad? Según ese ISO, o sea, la escala de temperatura internacional PAR 90 se sustituye la temperatura internacional de teníamos en 1968 y se pasa a la que estamos conociendo ahora. ¿Ok? O sea, que estos son índices de temperatura. Ese ITS son índices de temperatura para indicar la referencia. ¿Ok? Por ejemplo, la unidad de temperatura Celsius es el grado Celsius o centígrado. ¿Por qué centígrado? Porque está dividido en 100, del 0 a 100. Se puede decir, por definición, es igual a la magnitud Kelvin, o sea, la misma unidad, porque tiene la misma escala, porque es lineal. Recuerden que es centígrado más 273. O sea que todas van a tener la misma escala. Una diferencia de temperatura se puede expresar en Kelvin con Celsius. La diferencia de temperatura es restarle los dos y ya. ¿Ok? El punto de hielo es el mismo en 0 grados centígrados o 273 Kelvin, tanto para el índice de 90 como para el 68. Pero el punto de vapor cambió en 9.975, con un margen de incertidumbre de 5 milésimas. Mientras que antes era 100, ahora son 99.975. Más o menos entre 80 y 70. O sea, hay un margen de 5 milésimas. Le suma 5 y le resta 5 y va a tener un rango. ¿Ok? Entonces, ese rango de temperatura en el ranking en Kelvin sería 0.65. Eso no es tan, vamos a decir, ese nivel de detalle no es tan ilustrativo. Lo importante es que usted tenga la escala, que un Kelvin y un centígrado tienen la misma escala. Y 1.8 ranking es igual a 1.8 Fahrenheit. ¿Por qué esa diferencia entre las escalas? Recuerda que el 32 solamente es porque corta el eje a esa temperatura, en ese punto. Corta el eje en ese punto. O sea, que si usted tiene el 32 acá, por ejemplo, simplemente esta escala es 1.8 de esta, independientemente de este corte. Eso simplemente es, en una ecuación lineal, usted tiene que Y es igual a X más B, donde B, vea, este A es el coeficiente de X y B es la intersección del eje de la Y. Entonces, AX da la pendiente, esta es la pendiente y este es el punto acá. Si tuviéramos una línea, me va a dar una línea así, donde este punto es el término independiente y la pendiente me va a dar este ángulo de aquí. Esa es la pendiente A. Esa es la pendiente A. Por eso es que tenemos simplemente saber que son lineales. ¿Ok?
Ya usted sabe que las escalas de Kelvin y Celsius son idénticas. ¿Ok? ¿Usted ve? Y Fahrenheit y Rankine también. Por lo tanto, los delta T en Kelvin y centígrados son iguales. Y los delta T en Rankine y Fahrenheit son iguales. O un delta T, si yo lo doy una temperatura en centígrados y la otra en Fahrenheit, usted no puede buscar un delta T. Tiene que llevarlo los dos a la misma escala. ¿Ok? Al elevar la temperatura de una sustancia en 10 grados centígrados, es lo mismo que elevar el Kelvin en 10 también, porque hay que sumarle lo mismo 273. El delta va a ser igual. ¿Por qué? Porque delta T en Kelvin es igual al delta T en centígrados. Y el delta T en Rankine es igual al delta T en Fahrenheit. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Alguna relación de termodinámica tiene que ver con la temperatura y con frecuencia surge la pregunta si está en Kelvin o en Celsius. Si la relación implica diferencia de temperatura, por ejemplo, que A es igual a B por delta T, B por delta T, entonces no tiene importancia y se puede usar cualquiera de las dos porque esa es una ecuación lineal. Pero si la relación implica solo temperatura en lugar de diferencia de temperatura, entonces debe usarse Kelvin. ¿Por qué? Porque el delta no importa, tiene la misma escala, el delta es igual. Vamos a ver este ejemplo para expresar la temperatura en distintas unidades. En un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema se aumenta en 10 grados. Oiga bien, se aumentó en 10 grados la temperatura. Expresa esa diferencia, ese aumento, en Kelvin, Fahrenheit y Rankine. ¿Ok? Oigan bien, en Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Muy bien. Si el aumento de temperatura de un sistema, vamos a expresarlo en diferentes unidades. El aumento, el delta, los 10 grados de diferencia. No es que voy a convertir 10 en las demás. No. Esa diferencia vamos a expresarla en las tres escalas. ¿Ok? El problema trata de cambios de temperatura que son idénticos en las escalas Kelvin y Celsius. Por lo tanto, el delta en Kelvin es igual al delta en Celsius, que es igual a 10. O sea que los 10 grados centígrados es igual a 10 Kelvin. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la escala de Fahrenheit y Rankine también son idénticos y se relacionan con los cambios de escala Celsius y Kelvin mediante estas dos ecuaciones que vimos acá. Estas dos que están acá. Estas dos. Ok, estas dos. Por lo tanto, que la 1.10 y la 1.11. O la 1.12, la 1.12 y la 1.9. Ok. Que son las dos escalas de temperatura que vamos a ver. De la 11 y la 14. No importa, la que están ahí. Entonces, el delta T en Rankine va a ser igual a 1.8 del delta T en Kelvin. Recuerda que el delta T. Entonces, como el delta T en Kelvin era 10, 1.8 por 10 da 18 Rankine. Y como Rankine y Fahrenheit tienen la misma delta T, entonces delta T en Fahrenheit es mismo delta T en Rankine me da 18 también. Fíjense que las unidades de Celsius y de Kelvin son intercambiables cuando se trata de una diferencia de temperatura, o sea, un delta. Cuando se trata de una temperatura determinada, no. Porque 10 centígrados viene siendo 283 Kelvin. Pero el delta es el mismo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la presión. Tienen que coger esas fórmulas que están ahí, porque le voy a poner una tarea relacionada con cambio con las tres escalas de temperatura, con las 4. ¿Ok? Vamos a trabajar con la presión. Rápidamente. Vamos a ver cuántos están presentes. Bueno, no son tantos. Vamos a bajar esto para que me dé esto, para yo verlo bien. Recuerde, maestro, que quizás son 18. No importa eso, la